En esta ponencia nos acompaña el señor Thorsten Körner, quien es peruano de nacimiento y padres alemanes. Estudió ingeniería mecánica en la Universidad Técnica de Aquisgrán, la RWTH Aachen, en Alemania, y tiene especialización en producción industrial. Es representante del sector automotriz de Bosch, obteniendo, entre otros, la cualificación de capacitador en la tecnología automotriz. Luego de ocupar la gerencia de ventas y de proyectos en el Perú, fue designado para liderar Bosch Rexton en Colombia, puesto que actualmente ocupa. De igual forma, es coordinador regional de educación, un área muy importante dentro del grupo Bosch, así como desarrollador de negocios en Ecuador y uno de los referentes del concepto de la industria 4.0 para Latinoamérica. Su vínculo con el sector educativo es permanente, enfocándose en actividades que promuevan el desarrollo en la educación técnica en la región. Y nos estará hablando en esta segunda intervención sobre la relevancia de la formación dual en el marco de la industria 4.0. Alemania tiene desde hace muchos años una economía y empresas fuertes. Esto se aplica tanto para grandes empresas como también para las pequeñas y medianas ampliamente establecidas, incluyendo numerosos establecimientos artesanales. Una de las bases más importantes de este éxito es la formación continua de especialistas en el sistema de formación dual alemán. Dual significa que después de su formación escolar, los jóvenes reciben una formación doble. Aproximadamente el 70% de su tiempo de formación directamente en una empresa del sector en el que más tarde quieran trabajar y alrededor del 30% en la escuela profesional. La parte empresarial y la escolar de la formación están coordinadas entre sí y reguladas por la política de formación profesional. Todos se benefician con ello. Los aprendices pueden orientarse en función de estándares de formación claramente definidos. Aprenden profesiones no solo en forma teórica o similar a la práctica, sino paralelamente a ello en el lugar de trabajo, en una práctica profesional real. La formación y los títulos de la formación son reconocidos en todo el país por el Estado, la economía y la sociedad. De este modo están sentadas las bases para el éxito económico y profesional. Mediante la formación, los empleadores tienen a su vez influencia directa para disponer siempre de suficiente personal especializado y pueden adecuar los contenidos de la formación en parte directamente a las necesidades de su empresa. No en último término, la formación profesional dual es ventajosa también para el Estado alemán y por ende para toda la sociedad. En síntesis, la formación profesional dual, Made in Germany, tiene muchos ganadores. Pero ¿cómo funciona exactamente la formación profesional dual? Tiene su lugar fijo en el sistema de formación profesional alemán, entre la formación escolar general y el mercado de trabajo, y alternativamente a la formación universitaria. Antes de comenzar, los jóvenes optan por una de las alrededor de 330 profesiones de formación reconocidas. No todas tienen la misma demanda. Quien utilice previamente las diversas posibilidades de información evitará aprender aquello que estudian todos los demás y quizás descubra exactamente la profesión indicada para él. Las empresas ofrecen sus puestos de formación vacantes. Los aprendices se informan sobre las posibles empresas de formación y su oferta. Se postulan ante la o las empresas que les resulten más atractivas y, en caso de haber sido convincentes con su solicitud, celebran un contrato de formación. En este se encuentran fijados los puntos clave esenciales de la formación, su duración, los contenidos de aprendizaje con su cronograma, la retribución de la formación, es decir, el sueldo del aprendiz, y también los derechos de vacaciones. Gran parte de estos contenidos está reglamentado legalmente. Ahora comienza la formación. Los aprendices aprenderán en días de la semana fijados en la escuela profesional y en su empresa, mientras que la escuela profesional les transmite principalmente un conocimiento básico general y especializado. En su empresa aprenden pasos de trabajo concretos, bajo condiciones laborales reales. Generalmente su trabajo ya está integrado en los procesos auténticos de la empresa. A la duración de la formación estipulada para el respectivo perfil profesional le sucede un examen final. En este, los aprendices deben demostrar su calificación. En el examen, organizado por la respectiva cámara, participan tanto representantes de los empleadores como de los trabajadores y también profesores estatales de la escuela profesional.
Si se aprueba el examen, la formación culmina con la entrega del certificado de formación. Muchas puertas se abren ahora para los capacitados. Pueden trabajar en la profesión en la que se formaron. 2/3 permanecen inclusive en su empresa de formación. Algunos complementan sus capacidades mediante un perfeccionamiento. Algunos cambian a otra profesión. En la actualidad, casi la mitad de los jóvenes de una promoción en Alemania, en total más de 500.000, completan una formación profesional dual. Casi todos trabajan a continuación de la formación en la respectiva profesión. Solo los menos quedan sin empleo después de la formación. Mucho más de 400.000 empresas alemanas realizan una formación activa. Alrededor de 2/3 de estas incorporan a continuación a sus aprendices. La formación profesional dual es en Alemania un sistema desarrollado a lo largo de la historia que fue mejorado en forma permanente. También los respectivos formadores profesionales se adaptaron y adaptan continuamente a los requerimientos sociales y profesionales cambiantes. Un sistema en tal medida compenetrado y confiable se funda en la interacción de socios dignos de confianza en un marco legal vinculante. Este marco es definido por el legislador alemán. Este financia, controla y supervisa el sistema de la escuela profesional pública. La Ley de Formación Profesional regula todos los aspectos que no han sido cubiertos ya por otras leyes. Para ello, el legislador consulta intensivamente con los interlocutores sociales y con las cámaras. Dentro de la formación profesional dual, tienen tareas y funciones específicas. Los interlocutores sociales, es decir, las patronales y los sindicatos, elaboran juntamente con organismos estatales principalmente los estándares de una formación empresarial. Además, vigilan el desarrollo de la formación y como partícipes en las comisiones examinadoras, también su resultado. Además del Estado como legislador y los interlocutores sociales, también las cámaras desempeñan un papel esencial. En calidad de órgano competente, asesoran, examinan y califican a las empresas de formación y al personal de formación. Organizan asimismo los exámenes finales para las distintas profesiones. Todos trabajan en el perfeccionamiento de los estándares con el fin de estructurar el sistema de formación de manera segura para el futuro. Además, brindan múltiples ofertas de información para jóvenes que desean informarse frente a la decisión respecto a una formación. El logro de un éxito económico y social sostenible gracias a especialistas calificados no funciona únicamente en Alemania. Los principios del sistema de formación dual alemán pueden servir, en forma adaptada, también a otros países como fundamento para un sistema de formación con miras al futuro. Cooperación entre política, economía e interlocutores sociales. Aprendizaje en el proceso de trabajo. Aceptación de estándares nacionales. Personal de formación calificado e investigación y asesoramiento institucionalizados en materia de formación profesional. Con el fin de poder asesorar a instituciones extranjeras con orientación a los objetivos sobre el tema formación profesional dual, el gobierno federal alemán ha creado con la German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training un interlocutor competente, cuyo nombre es simultáneamente una invitación Go, VET. Ok, como ya se había anunciado, después de hablar un poco más sobre la formación dual como tal, las opciones que tenemos en Alemania, en Latinoamérica y cómo lo vivimos en nuestra empresa, quiero enfocarme a un tema que a mí personalmente me interesa muchísimo también y que tiene que ver mucho con el valor y las características que tiene la formación dual, y eso es la industria 4.0. Industria 4.0, como lo había mencionado al inicio de mi anterior presentación, es una tendencia tecnológica mundial nacida en Alemania, la cual fue forjada, entre otras, con empresas como Siemens y también Bosch, obviamente, y que hoy en día realmente es uno de los grandes, a veces también interrogantes,
ya que las empresas y las personas no saben exactamente de lo que se trata. Entonces, para esto, antes de relacionarlo un poco con la formación dual, quiero enfocarme un poco en las bases de la industria 4.0. Para esto, quisiera poner en contexto, digamos, de forma un poco abstracta, cómo, digamos, se veía anteriormente el paso tecnológico, ¿no? entre una época y la otra. Por decirlo aquí, vemos dos máquinas, son dos tornos, uno de ellos data, digamos, de los años 60, años 70, y el otro es un torno completamente moderno, ¿ya? Normalmente esa es nuestra situación. Tenemos un trabajador que estudió, se formó hace varios años o incluso décadas, aprendió con cierta tecnología y hoy en día requiere adaptarse a una nueva tecnología. Aquí es la primera característica de Industria 4.0. No es una igualdad de principios como la que vemos aquí. ¿A qué me refiero con esto? Aquí la máquina en sí sigue siendo la misma. Tenemos en dos casos un torno. Tenemos dos piezas, las que igual se van a trabajar. Tenemos herramientas y el proceso como tal, el torno, el proceso de tornado, no se ha visto modificado, a pesar de que han pasado muchísimos años. Industria 4.0 no se trata de esto. Entonces, ¿qué presupone, digamos, la actualización tradicional? En donde el trabajador lo único que tiene que hacer es actualizarse tecnológicamente. Hasta ahora eso funcionaba muy bien. Con Industria 4.0 lamentablemente no funciona. Por eso es que en vez de decir qué cosa es Industria 4.0, prefiero decir qué cosa no es, porque así podemos romper algunos típicos paradigmas que hasta ese momento se conocen. Incluso hay empresas en el sector que siguen pregonándolos como si fueran verdades. Industria 4.0 no es un producto estándar listo para usar. O sea, no es aquella caja que ustedes ven aquí que yo voy a abrir, voy a sacar un componente, lo voy a conectar y automáticamente, por gracia y obra de Dios, mi producción va a mejorar. No es así. Tampoco Industria 4.0 es una garantía de éxito. Lo puedo implementar y puede ser que al final de cuentas, al no haber realizado un análisis previo, al no conocer el caso de manera correcta, el cliente en donde yo lo estoy implementando me diga, oye, pero en vez de generarme una ventaja, lo único que me has causado es costos adicionales. Industria 4.0 tampoco es una solución única. O sea, si nosotros tenemos un caso en la industria y necesitamos buscar una mejora, por ejemplo, en tiempo de producción, en el proceso, qué sé yo, hay muchísimos caminos diferentes que se pueden tomar. ¿Y quién los define? Lo define la persona que los va a implementar. Ven ustedes ahí un poco cómo me voy acercando a lo que se hablaba inicialmente también y a la pregunta que se me hizo respecto a las habilidades blandas, ¿no? Vemos que por una parte Industria 4.0 es muy moderno, muy tecnológicamente avanzado, pero que todo sigue girando y hoy más que nunca en torno a las personas. Otro paradigma más tecnológico que de otra forma que hay que romper aquí es que muchas empresas te dicen, bueno, para tú trabajar con Industria 4.0 tienes que automatizar tus procesos. Vale decir, aquel miedo que se tenía o que se tiene todavía en muchos casos de que los robots van a ocupar nuestros puestos de trabajo, de que van a haber cientos de miles de personas despedidas, lo cual tampoco es cierto del todo. Lo que tienen que hacer las personas es transformarse, ¿no? Nuevamente, hablábamos de la formación continua, ¿no? Si nos mantenemos actualizados de acuerdo a las tecnologías actuales, finalmente vamos a seguir siendo válidos y tenemos nuestro valor dentro del mercado laboral, ¿no? Entonces, a todo esto de hablar de que no es el mismo
proceso que teníamos antes para actualizarnos y con todas estas características que no son, preguntaría entonces, ¿qué cosa es la industria 4.0? ¿Con qué se come? ¿Qué cosa significa? Pues bueno, básicamente la industria 4.0 es la combinación de las tecnologías industriales que conocemos con herramientas de la tecnología de la información, que también ya se conocen. O sea, desde el punto de vista tecnológico, la industria 4.0 no es nada nuevo. ¿Ya? Eso es otro paradigma también. Mucha gente piensa, no, que es completamente diferente. Perdón, que es completamente nuevo. No lo es. Es diferente. Pero es diferente desde el punto de vista en que se implementa, que ya no nos basta simplemente ser expertos en la industria, en mecánica o qué sé yo, sino también debemos conocer herramientas de la tecnología de la información que nos van a ayudar para que los resultados finales en nuestra producción sean mejores. Segundo punto, es una revolución industrial, es la cuarta revolución industrial, por eso se llama Industria 4.0. Pero no solamente, a diferencia de las otras revoluciones industriales, es una revolución que se ve en las empresas, en las máquinas, en los procesos. Es una revolución que tiene que darse principalmente en los seres humanos, en la forma en la que nosotros vamos a trabajar en el futuro. Eso es uno de los grandes cambios. Más adelante vamos a ver una de estas formas de trabajo y miren ustedes cómo esto va a influenciar justamente las capacidades de las personas. Y ahí estamos hablando no solamente de los ingenieros, de los profesionales superiores, sino también estamos hablando de los técnicos. Cada vez hay una mayor responsabilidad sobre estas personas. Y así es como llegamos a decir que el ser humano es el centro de la acción y su herramienta principal son los datos. Así es como se trabaja en la industria 4.0. Nosotros analizamos procesos a través de datos electrónicos que llegan a través de la máquina misma, a través de un sensor que colocamos, etcétera. Sin esos datos no podemos trabajar. Y finalmente, si bien es cierto que todas las empresas, incluso también nosotros, y ahí lo ven ustedes en la imagen inferior, tenemos la visión de que en algún momento vamos a llegar a una fábrica del futuro completamente automatizada, completamente robotizada y todo lo demás. Eso hoy no es la realidad, ni aquí en la región, ni tampoco en Alemania. Si nosotros pretendiésemos decir que únicamente podemos implementar la industria 4.0 donde tengamos una fábrica completamente nueva, tendríamos que ponerle bombas a todas las fábricas, destruirlas completamente y construirlas desde cero, desde nuevo. Por eso es que una cosa es la visión y otra cosa es la misión que se debe tener, que es modernizar la infraestructura existente. Ya, tenemos nuestras fábricas actuales que si bien es cierto funcionamos y es nuevamente tarea de la persona en analizar cómo puede mejorar cada uno de los procesos. Eso es básicamente Industria 4.0 y no importa si es un simple sensor, por ejemplo un sensor de temperatura que en algún momento mide la temperatura de un proceso y tú puedes definir si a base de esa señal, de esa temperatura, tu proceso realmente está bien o está mal. Probablemente sea una señal que antes no se tenía, entonces pensamos, ajá, necesito esa señal. Pero ¿qué resulta? Esa señal no la necesito únicamente internamente, esa señal se tiene que compartir a través del Internet a varias partes dentro de la empresa. Tampoco necesariamente en un mismo lugar, se puede a través del Internet mandar a donde sea, hasta la central que puede estar al otro lado del mundo. Eso también es Industria 4.0, pero también lo es la inteligencia artificial. Se habla mucho hoy en día de esto, incluso hablamos ya no del IoT, o sea, del Internet de las cosas, en donde objetos están interconectados, sino también hablamos del AIoT, o sea, de objetos inteligentes que se encuentran conectados. O sea, eso es casi como una visión muy futurista en la cual se está trabajando. Bosch es una de las empresas que está muy metidas en esto, pero no significa que obligadamente cuando hablemos de Industria 4.0 tengamos que implementar esta tecnología. Lo importante es que sepamos cómo implementar lo que se necesita para generar el máximo beneficio.
Y ahí, para dejarles claro este contexto y un poco la tarea de hoy en día, les voy a dar un ejemplo muy, un poco de repente jalado de los pelos, pero es algo real. Fíjense, lo que vemos aquí es uno de los tornos que el fundador de la empresa, Robert Bosch, adquirió en 1887. O sea, hace más de 130 años, Robert Bosch compró ese torno para su taller. Quienes tengan de repente una máquina de coser antigua de la abuela, se dan cuenta que el accionamiento de este torno es igual, a través de un pedal, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo dejamos olvidado en un museo o vamos a tomar el reto y convertirlo en una máquina industria 4.0? Y eso fue lo que hicimos. Para la feria de Hannover, creo que en el año 2017, ingenieros de Rexroth adaptaron algunos sensores a esta máquina. Estos sensores obviamente generan datos, los datos que van hacia una unidad de control, y esta es capaz de mostrar esto tanto en esta pantalla como en cualquier otro lado del mundo a través de una conexión de Internet. Esto es, dicho de una manera de repente muy poco ortodoxa, también Industria 4.0. ¿Qué mensaje quiero darles con esto? Que en cualquier tipo de empresa, sea grande, sea transnacional, sea pequeña, sea local, sea artesanal, en todas las empresas es posible implementar Industria 4.0. Depende, nuevamente, de la habilidad que tengan los profesionales al momento de analizar el caso y desarrollar la solución que mejor se asemeje a las expectativas de, en este caso, el cliente o la empresa que quiere implementarlo, ¿no? Esto, digamos, dicho de paso, como una breve introducción en lo que es Industria 4.0. Ahora vayamos a la formación. Me atrevo a decir, de repente muchas empresas quisieran condenarme por esto, pero la verdadera intención o el verdadero reto en relación a Industria 4.0 es la formación humana. Porque finalmente la tecnología es conocida. Lo que es nuevo es la interacción tecnológica. ¿Eso qué denota? Denota la necesidad de que las personas sean interdisciplinarias, algo que tampoco es tan común, ¿no? Un ingeniero mecánico es mecánico. Un técnico, electricista, es electricista. Recién, al menos en la región, hace poco tiempo, comenzaron a surgir carreras mecatrónicas, en donde yo combino la parte mecánica con la electrónica. Son aquellos profesionales mecatrónicos quienes van a tener la mejor chance de poder en el futuro también estar preparados hacia esa tecnología. Luego, lo que nos plantea la industria 4.0 desde un punto de vista tecnológico son únicamente herramientas con las que voy a trabajar. Como había indicado al inicio, la solución como tal debe ser generado por la persona. Entonces, si nosotros volcamos ese trabajo, esa tarea hacia la persona, la persona debe tener las condiciones como para justamente ser capaz de generar estas soluciones y de manera óptima. Máquinas son las que trabajan. El ser humano es el encargado de programarlas. O sea, la cabeza, el cerebro que está detrás de todo esto, por más inteligencia artificial que exista, también ella es programada por personas. ¿Ya? No tenemos hoy todavía la máquina que aprenda, la máquina que piense, la máquina que decida de manera integral. Las reglas también para los robots las damos nosotros. Y lamentablemente hoy en día, y eso no es un caso único en nuestra región, es un caso a nivel nacional, nivel internacional, perdón, los profesionales, sobre todo aquellos que ya tienen experiencia de trabajo, no están preparados aún para estos nuevos retos. Creo que este es uno de los retos más importantes hacia la formación hoy en día, si queremos que las personas estén preparadas para Industria 4.0, ¿no?
Y lo que habíamos hablado también anteriormente, debemos humanizar más a las personas a través de la formación. No solamente vincularnos a la parte técnica tecnológica. Es importante, sí, pero no lo es todo. Ahora sí, habilidades blandas. Como dije, como respondí a la pregunta anterior, para mí y para nosotros como empresa, las habilidades blandas hoy en día son realmente la nueva base para una correcta formación de las personas. Y habilidades blandas pueden ser pensamientos interdisciplinarios, pueden ser la comunicación clave para cooperación entre las personas, trabajo en equipo, es la cooperación en vez de un pensamiento silo, o sea, que las personas no son unidades separadas una de la otra, sino que todas ellas trabajan en conjunto. Es el famoso pensamiento fuera de la caja, ¿no? O sea, no solamente buscar soluciones donde uno esté acostumbrado a buscarlo, sino también pensar más allá, salirse un poco de nuestra zona de confort y pensar en soluciones que de repente sean fuera de lo común, pero que tengan una mayor trascendencia y un mayor beneficio. Y finalmente, capacidades blandas, habilidades blandas básicas, como por ejemplo la capacidad de análisis, muy importante dentro de lo que es Industria 4.0, porque si no soy capaz de analizar correctamente el problema y hacerlo en conjunto con el cliente, porque eso es lo que nosotros hacemos como empresa, cuando nosotros tenemos un cliente que quiere implementar Industria 4.0, nosotros no venimos simplemente le decimos al cliente, mira, sal de acá, yo me voy a ocupar de esto. Tenemos que comprender la situación, tenemos que analizar la situación. El cliente conoce el proceso, nosotros no lo conocemos, nosotros lo vamos a ayudar a que el proceso mejore y en conjunto llegar a una solución óptima, perdón. Luego, el aprendizaje continuo. Eso es sumamente importante y hoy más que nunca. Todos somos conscientes que la velocidad en la que avanza la tecnología es cada vez mayor. Quien se queda atrás se queda varado en el pasado como una máquina antigua que ya no sirve o que ya no sirve como debería servir, ¿no? Incluso, véanme a mí. Si me hubieran preguntado hace unos 5 o 6 años qué cosa es Industria 4.0, probablemente no les hubiera podido responder nada consensuado, ¿ya? Hoy en día, sin ánimos ¿cómo se llama? De ser arrogante ni nada, pero hoy en día yo soy uno de los referentes de Industria 4.0 en nuestra región. ¿Ok? Simplemente, ¿por qué? Porque no es que nadie me haya venido y me haya dicho, apréndelo. No, yo mismo he tenido el interés de hacerlo y de estar constantemente aprendiendo, ¿no? Por esa razón, ninguna presentación que yo realizo es igual a la otra. Por eso a veces me puede pasar que venga un slide que no haya estado acostumbrado a presentar, pero es porque simplemente cada presentación tiene nueva información, cada presentación tiene nuevos matices. Dentro de estas habilidades blandas, perdón, también está la flexibilidad, está la creatividad, está el poder de comunicación, muchas otras más que hoy en día son básicas. Si nosotros comparábamos la formación dual con la formación clásica en la escuela, automáticamente vamos a concluir que en el contexto laboral, en el ambiente laboral, es mucho más efectiva justamente la transferencia de estas habilidades blandas. En la escuela normalmente esto es un poco difícil porque estamos acostumbrados a que un profesor nos dé un discurso, hagamos alguna tarea específica, pero no interactuamos en un entorno laboral real. Esto se logra únicamente a través de la formación dual, ¿no? Y en el caso mío, de mi propio interés, durante mis estudios universitarios, donde pues lamentablemente todavía no habían muchas carreras de formación dual, recién en Alemania se estaba masificando esto, allá por el año 96, era mi interés propio en ganar mucha más experiencia en el ámbito laboral. Yo mismo lo logré, pero no es algo natural. Entonces, finalmente la experiencia en la empresa
es la que realmente fomenta estas y muchas otras habilidades más. Aquí, por ejemplo, hablábamos de nuevas metodologías de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de Industria 4.0, nos vamos a ver ligados casi obligadamente a un concepto que se llama Design Thinking, que es una perspectiva completamente nueva. Y que no solamente hace parte del trabajo de un ingeniero, de un profesional universitario, sino también de cualquier otra persona vinculada a alguna tarea. Y miren ustedes cuáles son los 7 pasos de este Design Thinking. Primero, tenemos que comprender el caso. Luego tenemos que observarlo. Luego, definimos cuál es una posible solución. Ahí es donde entra nuestra creatividad. Luego ideamos esa solución. Luego realizamos un prototipo. A veces este prototipo hoy en día con los avances tecnológicos ni siquiera tiene que ser un prototipo físico, puede ser un prototipo virtual, ¿no? Hoy en día con Industria 4.0 se habla mucho del gemelo digital. Y el gemelo digital no es que simplemente sea una versión virtual de algún objeto o de algún producto que se vaya a producir. El gemelo digital contiene toda la información anterior y posterior al mismo proceso de producción. Tiene información de ingeniería, producción, información de procesos, tiene información de vida útil, de aplicabilidad y todo lo demás. Entonces, esto hoy en día nos genera tantas ventajas que podemos utilizar de manera muy simple este método de trabajo. Luego de esto vamos a testearlo, vamos a probarlo. Muchas veces esto también se hace a través de una simulación virtual, ¿no? No es necesario realmente crear un producto físico para poder probarlo. Y después pasamos realmente a la implementación, que es finalmente la producción, o sea, el diseño y la ejecución de un determinado proceso, ¿ya? Antiguamente, sobre todo en lo que se refiere a la formación dual, estábamos siempre vinculados al último punto, únicamente al último, que era la implementación, que era el trabajo completamente rutinario, completamente operativo. Hoy en día, no importa en dónde uno trabaje y qué puesto uno tenga, uno necesariamente tiene que estar vinculado a todos estos pasos, ¿no? Y a ellos les relacionamos unas denominaciones, digamos, superiores. En el caso del inicio es el famoso UX, el User Experience, que es en donde nosotros como proveedores no vamos a ir al cliente y le vamos a decir, mira, toma esto, este es el nuevo producto, sino que nosotros lo vamos a incluir en el proceso. Y eso es lo que les comentaba, ¿no? En la industria 4.0, cuando nosotros tratamos de implementar una mejora sobre un proceso que ya está funcionando, ¿ya? Y queremos ser lo menos invasibles posible, tenemos que entender primero, comprender, observar y definir qué es lo que realmente el usuario requiere, porque él es el que tiene la experiencia, ¿no? Luego necesitamos la creatividad para poder, entre muchas opciones, como dije, Industria 4.0 no es una solución específica, pueden ser muchas que lleven a un resultado más o menos óptimo, ¿no? Entonces, necesitamos la creatividad de las personas, deben ser capaces de seleccionar cuál de estas soluciones es la mejor y luego finalmente llegamos a la implementación. ¿Y qué tenemos que hacer para vivir esta metodología de trabajo? Y ahí es donde nos vamos a lamentablemente chocar muchas veces también con muchos paradigmas que hoy todavía se viven, sobre todo en empresas de la región, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí no tener jerarquías. Dios mío, imagínense a una empresa tradicional latinoamericana, a un gerente decirle, mira, ¿sabes qué? Ya no van a haber jerarquías en tu empresa. Se mata. Dejar el título en la puerta. Caso en Colombia, donde estoy ahora. Todo el mundo me dice que soy doctor. Yo no soy doctor, yo soy ingeniero. Bueno, no, pero todo el mundo es doctor porque se supone que eso le da
efecto más rimbombante a la persona. Dejemos eso fuera. La capacidad de las personas se mide por lo que saben hacer, no por el título que tengan. Hay muchos profesionales, estudiosos en las mejores universidades del mundo, con una recatafila de diplomados, másters, posgrados, especializaciones y todo lo demás. Y disculpen que lo diga, de propia experiencia, son personas que no sirven para las tareas para las cuales se les da el trabajo. Otro tema, fracaso temprano y a menudo. Tenemos todavía en muchos casos esa mentalidad de que si fallas, automáticamente se te castiga. En mi caso, yo les digo a mis colaboradores, podemos equivocarnos. Lo único que se tiene que hacer es aprender de los errores para no volver a cometerlos. Dios mío, es normal. En cualquier proceso productivo en la industria se fracasa. La idea es hacerlo rápido y hacerlo temprano, para que estos efectos no se vayan traduciendo o se vayan propagando hacia fases más avanzadas en el proceso de producción. Construir sobre las ideas de otro. Dios mío, basta mirar la política en nuestra región. ¿Cuándo se hace eso? Cuando llega un nuevo presidente, lo primero que dice es, no, lo que hizo el anterior, todo ha sido una tontería, tenemos que cambiar todo. ¿Cuánto tiempo perdemos en eso? ¿Cuánto tiempo se pierde en las empresas cuando hay un cambio de gerencia, cuando hay un cambio de área o lo que sea? Evitemos criticar, también algo muy típico. Hablamos mal del otro en vez de hablar bien de nosotros. Mantenernos concentrados en nuestro trabajo, terminar lo que estamos haciendo. Divertirnos, ser visuales, no ser muy teóricos. Tratar de, no sé, comunicarnos de la mejor forma posible. Y finalmente, en vez de hablar tanto, hacer las cosas. Esas son también parte de las cualidades o de estas, digamos, de estas frases podemos determinar más cualidades o más habilidades blandas en las que se debe trabajar. Y si decimos que el design thinking es parte sustancial de cualquier trabajo en relación a Industria 4.0, vamos a llegar obligadamente a que esto también se debe formar. Porque muchas de las habilidades lamentablemente, no son formadas en las etapas previas a una formación profesional. Nuevamente, hablamos de eso hace un momento. La escuela tiene una altísima responsabilidad, una responsabilidad mucho mayor que en países en donde, digamos, todo el proceso formativo paralelo está mucho mejor regulado y donde, digamos, hay que ser muy sinceros, en las familias no tenemos tantos problemas sociales, económicos y demás. Hablamos mucho de la formación dual, pero ¿qué pasa con aquellos profesionales que ya tienen tiempo trabajando en la industria? Ellos son los que tienen experiencia. Muchas veces cometemos el error y nos enfocamos siempre en los nuevos talentos. Hablamos, sí, los jóvenes, hay que darles una buena formación y todo lo demás. Eso es cierto. Hay que aprovechar las buenas aptitudes de los jóvenes que son ágiles, que son ávidos a aprender, que son intrépidos, y de repente modular un poco sus cualidades no tan positivas, ¿no? Que son impulsivos, que son desordenados, que son sin experiencia, ¿no? Ahí me veo yo mismo hace unos 20 años, cuando recién estaba, ¿cómo se llama?, iniciando mi formación, ¿no? Estaba terminando el colegio. Por otro lado, tenemos a la gran masa, que son los profesionales, que son experimentados, que son metódicos, que son planificados, pero que de alguna manera también se han ralentizado, se han vuelto un poco inflexibles, están muy cerrados a nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que aquí uno de los grandes retos, aparte de, digamos, generar una formación dual de calidad, la formación se debe enfocar justamente en ambos grupos para que esta brecha tecnológica que vemos generarse por Industria 4.0, en donde tenemos jóvenes que conocen la tecnología y tenemos a los experimentados que no la conocen tanto, que esa brecha se reduzca
para que haya también una mayor cooperación. Y con esa mayor cooperación, finalmente, la empresa va a ver beneficios para sus procesos. O sea, finalmente va a haber más dinero. Eso es así de simple. Ahí es donde, por ejemplo, y ahora sí, hablando un poco de nuestros proyectos que tenemos también a nivel mundial, Bosch Rexroth ya hace 4 años comenzó a trabajar en un proyecto de desarrollar una capacitación, un curso especializado en Industria 4.0. Hoy en día, este curso, aparte de Alemania, se ha desarrollado por primera vez fuera de Alemania en el Perú en el año 2019. Puedo decir con mucho orgullo que yo participé activamente en este proyecto, desarrollando materiales, organizando los cursos y todo lo demás. Y es así como nosotros logramos orientarnos hacia justamente las personas que ya tienen experiencia laboral, aquellas que incluso tienen poder de decisión en su empresa. Les traemos tecnología en Industria 4.0, pero también estas habilidades no tecnológicas, por ejemplo, cómo la tecnología de Industria 4.0 trasciende en nuestro entorno laboral, ya sea como empresa o incluso como personas, ¿no? Entonces, con esta información, lo que queremos hacer, queremos potencializar la experiencia que tienen estas personas haciendo los mejores profesionales y con ello también mejorar el desarrollo de las organizaciones. Esto es algo que realmente incluso ya se ha hablado con la Cámara de Comercio de la República Dominicana, República Dominicana Alemana, y es uno de las iniciativas que también quisiéramos desarrollar en el futuro, no solamente en la República Dominicana, sino ojalá también en muchos otros países en la región, porque realmente creo yo, nuevamente, el enfoque debe ser no solamente en los nuevos profesionales, sino también en aquellos que ya están desarrollando durante sus funciones. La experiencia hoy en día es muy importante, ¿no? Y de repente este también es un poco uno de los paradigmas, ¿no? Las empresas, la edad de los trabajadores en empresas latinoamericanas es mucho menor que en empresas alemanas, ¿no? Simplemente porque se dice, bueno, el joven es más económico para contratarlo, pero nos olvidamos de que las personas mayores, entre las cuales, bueno, ya me considero yo también casi, tenemos un bagaje muy importante que es la experiencia. Y sin la experiencia, ustedes lo han visto, no puede existir un proceso adecuado de Industria 4.0. Con esto, quisiera terminar, digamos, la parte de contenido. Quisiera terminar mi presentación mostrándole un poco a todos ustedes qué es lo que hacemos desde Bosch Rexroth. O sea, puedo decir con mucho orgullo que somos una de las áreas de Bosch que más trabaja justamente en temas relacionados a la educación, ¿no? Tanto a la formación primaria como también, temprana, como también la formación continua, ¿no? Desarrollamos equipamiento para la formación en las tecnologías en donde nos movemos. Obviamente tenemos cursos virtuales, libros virtuales, aprendizajes, incluso tenemos programas en donde nosotros formamos a formadores en diferentes países. Por ejemplo, en Colombia, muchos de los centros ¿cómo se llama?, de formación del SENA, que es la principal escuela técnica aquí, está certificada con profesores que pueden inculcar cursos nuestros en nuestro nombre, y todo lo demás que está relacionado al proceso de formación continuo y completo, ¿no? Alineado siempre también con el Instituto de Formación Profesional Alemán, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, en el caso de Industria 4.0, desarrollamos en este caso un equipo muy completo en donde justamente están incluidas todas las tecnologías necesarias que se deben aprender, o sea, todas las herramientas que tanto los futuros profesionales como los actuales profesionales deben conocer como para poder implementar
en su entorno laboral, ¿no? No voy a ahondar mucho en los aspectos técnicos, pero todo lo que se requiere para trabajar en un entorno virtual, en la nube, como decimos hoy en día, está incluido aquí en este equipo, ¿no? Y tenemos mucho más. Ya algo había mencionado en mi anterior presentación, un poco también de mi pasado, de mi trabajo. Nosotros no solamente somos entes, digamos, comerciales que queremos vender algo, nosotros estamos realmente completamente volcados a desarrollar también, no solamente con diferentes instituciones a nivel mundial, sino también aquellas entidades en Alemania que se dedican a este tema de, por ejemplo, revisar currículas, adaptar los modelos alemanes a los requerimientos que tengamos en un país o en una región. Asesoramos en la planificación e incluso el diseño de infraestructura educativa, o sea, por ejemplo, el diseño de laboratorios para industria 4.0, para hidráulica, para neumática, etcétera. Nosotros tenemos muchos modelos con los que nosotros trabajamos. Apoyamos también a entidades a vincularse con organizaciones de fomentación de fomento de estos proyectos educativos en Alemania, por ejemplo, la GIZ, el GOVET, el BIBB, etcétera. Y como ahora que estamos aquí, ofrecemos muchísima transferencia también de información tecnológica, ¿no? Entonces, todo esto basado en la experiencia que nosotros como Bosch Rexroth tenemos. Y con esto espero haberles dado un acercamiento un poco mayor a la industria 4.0. No he querido ser muy técnico, tengo mucha más información, de repente en alguna oportunidad nos podamos volver nuevamente a ver para referirles un poco más sobre esta tecnología de industria 4.0. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento nuevamente a las preguntas que puedan tener. Saludos, Thorsten. Mi nombre es Catherine Piña, soy directora ejecutiva de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica y pedí un espacio antes de pasar a las preguntas para hacer un comentario y también escuchar tus comentarios sobre la reflexión que yo he venido haciendo de tu presentación. De pronto, pues, primero te digo que aunque no estoy conectada por el Zoom, estoy conectada por mi WhatsApp y he recibido de muchas personas que están por el Zoom muchos comentarios positivos. Hubo uno que incluso me dijo que estaba pago su viaje a Alemania solo con haber visto esta presentación. Para mí, conocer la experiencia alemana en estos 2 días, porque ya esta presentación cierra 2 días de intercambio, ha resultado ser una exploración como más humana que solamente técnica. O sea, de pronto los alemanes parecen más humanos que lo que yo los tenía concebido y su proceso dual también. O sea, el proceso dual parecía anteriormente una solución industrial o a problemas industriales. Y de pronto, cuando comentabas al inicio sobre la trayectoria que ha tenido, parece que es una solución totalmente humana y que viene de una experiencia según la que los alemanes han traído en su cultura un compromiso con enseñar a sus futuras generaciones y han creído en que las personas aprenden mejor enseñados por el que sabe. Entonces, me parecería, y ahí quisiera luego escuchar tu comentario, que en la experiencia alemana, la academia, pues, como quien dice, se ha ido incorporando a acompañar ese proceso de formación que ya viene desde hace siglos, en el cual se transfiere competencias y a completarlo como con un currículo. Con lo que de pronto el modelo alemán casi requiere un estudio más antropológico que otra cosa. Y veo lo mismo incluso en lo que tiene que ver con los roles de las cámaras de comercio y de los sindicatos.
O sea, cuando nosotros desde nuestros contextos estudiamos una experiencia como esta, con la intención de traerla a nuestro territorio adaptada, de pronto pudiésemos querer solo repetir procesos y hay mucho más que aprender de ahí. Me parecería que incluso la forma en que las cámaras de comercio en Alemania se manejan y los mismos sindicatos eh, indican una forma de cooperación tal vez distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Una forma de unir sus intereses para buscar soluciones a problemas conjuntos. Entonces, probablemente, tal vez es lo que hace que el modelo alemán sea tan difícil de llevar a otros territorios si solamente se quieren copiar procesos, porque habría que transformar una serie de interacciones. Entonces, no es tanto una pregunta como un comentario, pero sí me gustaría que pudieses al respecto decir algo sobre cómo ves esto y esta diferencia entre tal vez como nosotros pudiésemos estar viendo el modelo y lo que realmente hay detrás. Muchísimas gracias por el comentario. Definitivamente todo lo que tú comentas es cierto. Ante todo, sí, los alemanes también somos seres humanos, no, no somos robots. Sé que se nos conoce de repente como un poco fríos, organizados y todo lo demás, pero digamos, todo eso tiene una razón de ser. O sea, cada cultura, cada país es muy diferente al otro. Por eso es que si vemos digamos, el sistema alemán como ejemplo, funciona con ciertos problemas, con ciertas cosas que no están tan bien. Obviamente no todo es perfecto, pero para poderlo trasladar hacia un entorno latinoamericano, como tú mismo dijiste, no se trata de llevarlo de la misma forma, sino tenemos que trabajar de ambos frentes. O sea, por una parte, que también desde Alemania se pueda mirar, se tenga una visión de cómo es en realidad la realidad en cada uno de los países, y ahí es donde tienen una tarea muy importante las diferentes entidades locales, ¿no? Como por ejemplo las cámaras de comercio alemanas en el extranjero, ¿no? Ellos dan su visión de cómo es el país en sí en el cual se quiere aplicar, pero por otro lado también tenemos que venir del punto de vista de país. Tenemos que trabajar en que las empresas y las personas realmente tomen conciencia y entiendan que hay ciertos puntos que debemos cambiar. Tú hablabas de la cooperación. O sea, muchas iniciativas en Alemania, como por ejemplo Industria 4.0, nacen de la cooperación de empresas que son competencia, ¿ya? En nuestra región pocas veces vemos que realmente exista una actividad completamente desinteresada entre empresas de la competencia hacia un fin. Aquí siempre estamos muy a la defensiva, diciendo, no, pero él es nuestra competencia, no voy a trabajar con él. En el mismo entorno laboral, ¿ya? Y yo he sido lamentablemente testigo de estas experiencias. Todavía muchas personas no aceptan de que siendo, por ejemplo, como en mi caso, líder de un equipo de trabajo, ellos no aceptan que personas que no tienen el mismo cargo que uno, que pudieran estar en un rango salarial un poco menor o qué sé yo, puedan tener un mayor conocimiento, ¿ya? Eso es, por ejemplo, algo que en mi caso, desde que entré a Bosch, se me dijo, tú no tienes que saberlo todo. Tú lo que tienes que hacer es que en conjunto con el trabajo de tu equipo puedan lograr un resultado, ¿no? Si nosotros no vencemos esas barreras culturales que tenemos en nuestros países, va a ser bien difícil realmente poder implementar un sistema de formación que trabaje correctamente. O sea, no voy a mentir si digo que incluso
existen profesores en diversos países que te dicen que la tecnología moderna no sirve, que lo antiguo es lo mejor, o te dicen, mira, yo solamente te enseño lo que a mí me conviene enseñarte, o que no se actualizan ellos mismos porque no sienten el interés de hacerlo. Todos esos ejemplos los he visto en ya los más de 15 años que he estado trabajando aquí en la región, y es algo muy penoso. O sea, debemos, creo, trabajar desde ambas partes para justamente coincidir y poder generar un proyecto en conjunto donde cada uno, cada parte, ya sea el país, la institución, Alemania o o quien fuera, tenga responsabilidades y esto conlleve realmente a la mejor solución. Es como Industria 4.0. Todos tenemos que trabajar en una solución que sea óptima y que dé los mejores resultados. Si no, lamentablemente, va a ser un esfuerzo en vano y que no va a tener ninguna clase de repercusión, ni hoy ni tampoco en el futuro. Súper, gracias. Dejo con Heidi para las preguntas. Bueno, pues en esta ocasión también tenemos unos 15 minutos para responder preguntas. Ya conocen bien la mecánica. Aquí los presenciales por el código QR y nuestros participantes virtuales pues por el chat de Zoom. Vamos a ver las que tenemos de esta presentación. Pues bien, la primera pregunta sería, ¿cuál es la competencia transversal o habilidad blanda más relevante en la industria 4.0 que deben tener los técnicos? Uy, ¿cuál es la más importante? Yo creo que la creatividad. Esa es la principal. Si uno no es creativo y uno no puede diseñar una solución en base a las herramientas que tiene, realmente va a estar bastante perdido. Lo cual no significa que las demás de las cuales hemos hablado y muchas otras más también sean de una predominancia mayor. Gracias. Bueno, no es una pregunta, pero también la voy a decir. Nos dice David Díaz que si tenemos permiso para usar como referencia los datos e informaciones que nos ha suministrado en el día de hoy, que le encantó la experiencia de la Industria 4.0, que muchas felicidades. Muchísimas gracias, por supuesto. O sea, lo que finalmente se ha presentado el día de hoy es de dominio público, incluso en la página web de Bosch, en la página web de Bosch Rexroth también tenemos muchísima información ligada a ello, ¿no? O sea, si están interesados en conocer más, los invito a visitar nuestras presencias en el Internet. Gracias. Tenemos también otra pregunta. ¿Cuál es el rol de las academias en la Industria 4.0? Bueno, hablamos del rol de las academias en la formación dual y englobando, digamos, ya todas las instancias formativas, o sea, juntando también universidades y demás, el rol es fundamental, porque si no tenemos una formación en esta nueva tendencia tecnológica, finalmente las personas no van a poder desarrollarlas en su entorno laboral. Y más aún, como indiqué bien al inicio de la segunda parte, esto ya no es simplemente el aprender a usar una máquina más moderna, o sea, no es de, no sé, cambiar de un Volkswagen Escarabajo de los años 60 a un Mercedes-Benz del año 2001. Sigue siendo un vehículo, sigue teniendo 4 ruedas, al final de cuentas no es tan difícil. Aquí se trata de un contexto completamente diferente y ahí la función de las entidades formativas es fundamental. Muchas gracias. Pues aparentemente la presentación estuvo bastante clara. Tengo otro comentario de Rafael García, que más que una pregunta también desea felicitarlo por su extraordinaria trayectoria de éxito.
Muchísimas gracias. Realmente, y para ahondar un poco en el tema, yo también soy instructor técnico tanto de Bosch en la parte automotriz como también en Rexroth, así que yo he vivido y sigo viviendo la formación muy, muy dentro de mi corazón. Y yo siempre lo he dicho, el día que deje de trabajar oficialmente en alguna empresa será para que me dedique al 100% en actividades de formación. Eres bienvenido aquí en República Dominicana si tomas esa decisión. Muchas gracias. Bueno, pues oficialmente las gracias al señor Corner. Espero que hayas escuchado los aplausos de la audiencia, de estos participantes en nuestro avión. Queremos invitarlos a todos, presenciales y virtuales, a que nos sigan por nuestras redes en Instagram, LAIET, y también tenemos una página web donde vamos a estar publicando continuamente informaciones de nuestros proyectos y en particular para este proyecto dual ya están cargadas todas las presentaciones. Pueden acceder a través de la página www.ied.org.do. Queremos de verdad darles las gracias por acompañarnos en este segundo día de vuelo. Recordarles que mañana viajamos a México a las 9 de la mañana en este mismo lugar. El link lo pueden encontrar a través de nuestras páginas, quienes nos acompañarán de forma virtual. En nuestra página, en el proyecto Dual, está colgado el link. También se lo podemos remitir, nos lo pueden solicitar particularmente. Y esperamos bueno, que lo que queda de este viaje siga siendo de gran provecho para todos y que sigamos haciendo descubrimientos como los que hemos tenido en el día de hoy, que no se trata solo de herramientas y de conocimientos, sino también de ese mix con habilidades blandas. Y por toda esta complejidad es que es necesario la participación y presencia de todos los entes que tenemos que ver, que somos responsables y coordinadores de este sistema de educación dual. Muchísimas gracias y hasta mañana.